Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Como todo buen libro de John Maxwell, la verdad es que cada página tiene contenido relevante. Pero sigamos con este interesantísimo libro que se llama Cómo influenciar a las personas haga una diferencia en su mundo. Cómo llegar a ser un cuidador natural. Quizá usted no nació con la capacidad natural de cuidar a otras personas. A muchos se les dificulta ser amorosos y positivos con otros, sobre todo si el ambiente en el que crecieron no era particularmente inspirador. Pero cualquiera puede llegar a ser cuidador y añadirles valor a los demás. Si cultiva una actitud positiva pensando en otros, a usted también le podría resultar natural cuidar y disfrutar del privilegio adicional de la influencia en la vida de otros. He aquí cómo hacerlo. Comprométase con ellos. Comprométase a convertirse en un cuidador. Conságrese a ayudarles a cambiar sus prioridades y sus acciones. El amor por otros siempre encuentra una manera de ayudar. La diferencia hacia los demás no haya otra cosa más que excusas. Crea en ellos. La gente es capaz de muchas cosas para satisfacer las expectativas de los más allegados. Dele su confianza y su esperanza, y harán todo lo que puedan para no defraudarlo. Póngase a su disposición. Usted no puede cuidar a nadie a la distancia, solo puede hacerlo de cerca. Al comenzar el proceso con las personas, es posible que tenga que invertir mucho tiempo en ellas. Pero a medida que logren confianza en sí mismos y en la relación, necesitarán menos contacto personal. Hasta que lleguen a ese punto, asegúrese de que tienen acceso a usted. Dé sin esperar nada a cambio. Si necesita a la gente, no puede dirigirlos y cuidarlos en un aspecto de liderazgo. En vez de tratar de convertir eso en una transacción, de libremente sin esperar nada a cambio. Henry Drummond, economista del siglo XIX, comentó sabiamente: al reflexionar sobre su vida, se percatará de que los mejores instantes que vivió fueron los momentos cuando hizo cosas en un espíritu de amor. Deles oportunidades. A medida que las personas a quienes cuida se van fortaleciendo, deles más oportunidades para crecer y tener éxito. Continuará cuidándolos, pero mientras pasa el tiempo, sus acciones y logros les ayudarán a continuar seguros, respetados y animados. Elévelos a un nivel superior. Su meta definitiva siempre debe ser ayudarles a avanzar a un nivel superior, que alcancen su potencial. El sentir que alguien se preocupa y cuida de ellos es el fundamento sobre el cual pueden comenzar el proceso de construcción. Se afirma que Walt Disney dijo que hay 3 clases de personas en el mundo: envenenadores de pozos,
que desaniman a otros, pisotean su creatividad y les dicen qué es lo que no pueden hacer. Existen los cortadores de grama, personas que tienen buenas intenciones pero están absortos en sí mismos, que cortan su grama pero jamás ayudan a otros. Y están los que mejoran vidas. Esta última categoría incluye a personas que se esfuerzan por enriquecer la vida de otros, que los elevan y los inspiran. Cada uno de nosotros necesita hacer todo lo que pueda para convertirse en los que mejoran vidas, para cuidarlas, para motivarlas a crecer y alcanzar su potencial. Es un proceso que requiere tiempo. Y en los capítulos siguientes compartiremos perspectivas que les mostrarán cómo ayudar a otros a dar pasos adicionales en ese proceso. Ahora sigamos con los puntos para verificar la influencia. Cuide a otras personas. Desarrolle en su hogar, en su negocio o en la iglesia un medio ambiente en el que sea importante cuidar de otras personas. Que su meta sea hacer que quienes lo rodean se sientan amados, respetados y seguros. Para ello, comprométase a eliminar toda crítica negativa de su manera de hablar por un mes y buscar solo cosas positivas para decirles a otros. Ofrezca ánimo extraordinario. Escoja 2 o 3 personas para animarlas este mes. Envíeles una nota breve escrita a mano cada semana. Póngase a la disposición de ellas y dé su tiempo sin esperar nada a cambio. A final del mes, examine sus relaciones con ellos para ver si hay un cambio positivo. Reconstruya puentes. Piense en alguien con quien haya tenido la tendencia a ser negativo en el pasado. Puede ser cualquiera, un colega, un familiar, un empleado, por ejemplo. Acérquese a esa persona y discúlpese por sus acciones y declaraciones anteriores. Encuentre entonces la cualidad que más admira de esa persona y dígasela. Durante las siguientes semanas, busque maneras de edificar y fortalecer la relación. Una persona de influencia tiene fe en las personas. Jim creció en Niagara Falls, Nueva York. Hoy cuenta con una población de unas 60,000 personas, pero cuando Jim vivió allí tenía unos 100,000 habitantes. Era un pujante centro industrial con compañías diversas, contaba con medios culturales, una centenaria universidad consolidada y otras acciones, pero entonces el foco principal del pueblo era la increíble maravilla natural de las cataratas como lo es aún hoy. Los indígenas iroquíes la llamaban Niágara, que significa trueno de aguas. Es una vista asombrosa. Cada minuto, más de 300,000 metros cúbicos de agua caen desde unos 54 metros de altura sobre la orilla de las cataratas. Y su anchura total, incluyendo la porción estadounidense y la canadiense, mide unos 945 metros. Se le llama correctamente una de las maravillas del mundo. Jim dice, cuando éramos jovencitos, escuchamos muchas historias acerca de las cataratas y las atrevidas peripecias que la gente hacía, como cuando Annie Edson Taylor se lanzó en un barril, y así por el estilo. Una de las grandes leyendas del pueblo era que un acróbata francés llamado Charles Blondin, que vivió entre 1824 y 1897, cruzó la extensión de las cataratas sobre una cuerda en 1859. Eso debió requerir nervios de acero, ya que una caída ciertamente lo habría matado. Es más, las cruzó varias veces. Una vez lo hizo en un barril, otra lo hizo vendado y otra sobre zancos. Dicen que era realmente asombroso. Continuó presentándose hasta entrados sus 70. Una de las hazañas más increíbles que realizó fue cruzar las cataratas sobre una cuerda, cargando a un hombre en su espalda. ¿Se lo imaginan?
Me parece que cruzar solo era tan difícil para él. Pese a lo difícil que esta hazaña pudiera ser para Blondin, no dejó de preguntarme cómo hizo que alguien fuera con él. Eso es lo que uno llama confianza. Subirse a la espalda de un hombre que va a caminar casi 1 kilómetro sobre una cuerda suspendida sobre las cataratas más poderosas del mundo. Acostumbraba a pensar en eso cuando era niño. ¿Cómo sería verlas desde una cuerda? Y más importante, ¿qué persona confiaría en mí para cargarle a través de ellas de la manera en la que aquel hombre confió en Blondin? Datos sobre la fe en las personas. Es imposible decir la identidad del hombre que Blondin cargó a través de las cataratas, pero es indudable que tuvo una gran fe en el acróbata francés. Después de todo, puso su vida en sus manos. Uno no ve ese tipo de confianza en otros con frecuencia, pero cuando lo hace, es algo muy especial. La fe en las personas es una cualidad esencial de alguien influyente que trabaja con los demás, pero hoy es un producto escaso. Mire los siguientes datos sobre la fe. Número 1. La mayoría de las personas no tienen fe en sí mismas. Hace poco vimos una tira cómica de Jeff McNally llamada Shoe, sí, zapato, que mostraba al brusco editor de periódico de ese mismo nombre parado sobre el montículo de un juego de béisbol. Su receptor le dijo: debes tener fe en tu curva. En el siguiente cuadro, Shoe indicó: para él es fácil decirlo. Cuando se trata de creer en mí mismo, soy agnóstico. Así es como se sienten muchos hoy. Se les dificulta creer en sí mismos. Creen que van a fracasar. Aunque vean una luz al final del túnel, están convencidos de que es un tren. Ven la dificultad en cada posibilidad. Pero la realidad es que las dificultades raras veces derrotan a las personas. La falta de fe en sí mismas es lo que casi siempre lo hace. Con un poco de fe en sí misma, la gente puede hacer cosas milagrosas. Sin ella, las cosas realmente les resultan laboriosas. Número 2. La mayoría de las personas no tienen a alguien que tenga fe en ellas. En Just for Today, James Keller cuenta esta historia. Un vendedor de flores ambulante no vendía nada. De pronto, se le ocurrió un pensamiento alegre y puso este anuncio: esta gardenia le hará sentirse importante todo el día por solo 10 centavos. De inmediato sus ventas aumentaron. Hoy, en nuestra sociedad, la mayoría de la gente se siente aislada. El fuerte sentido comunitario que una vez disfrutara la mayoría de los estadounidenses se ha convertido en algo raro. Y muchas personas no tienen el apoyo familiar que fue común hace unos 30 o 40 años. Por ejemplo, el evangelista Bill Glass señaló: mientras crecían, a más del 90% de los presos sus padres les decían: te van a meter en la cárcel. En vez de enseñarles a sus niños a creer en sí mismos, algunos padres los derrumban. Para muchos, hasta los más cercanos, no creen en ellos. No tienen a nadie a su lado. No en balde, hasta algo pequeño como una flor puede cambiar la manera en la que alguien percibe el día. Número 3. La mayoría de las personas pueden notar cuando alguien tiene fe en ellas. Los instintos de las personas son bastante buenos para saber cuándo los demás tienen fe en ellas. Pueden percibir si su creencia es genuina o falsa. Tener verdadera fe en alguien puede cambiar su vida. Nancy, la esposa de Jim, muchas veces afirma: cuando usted cree en las personas, ellas hacen lo imposible. En su libro Cómo aprovechar tus posibilidades para triunfar en la vida, Robert Schuller, amigo de John y pastor de la Catedral de Cristal en Garden Grove, California, cuenta un maravilloso relato sobre un incidente que cambió su vida cuando niño. Ocurrió cuando su tío tuvo fe en él y lo demostró con sus palabras y acciones. Su auto pasó la granja descolorida y se detuvo en medio de una nube de polvo veraniego
ante nuestra puerta. Salí corriendo descalzo por el balcón astillado y terriblemente vigoroso. Después de muchos años como misionero en China, visitaba nuestra finca en Iowa. Corrió hasta el viejo portón y puso sus 2 enormes manos en mis hombros de 4 años. Se sonrió ampliamente, sacudió mi pelo despeinado y dijo: «Bueno, supongo que tú eres Robert. Creo que un día vas a ser un gran predicador». Esa noche oré en secreto: «Querido Dios, conviérteme en un gran predicador cuando sea grande». Creo que Dios me convirtió en un pensador de posibilidades allí, en ese momento. Mientras labora por convertirse en una persona de influencia, recuerde siempre que su meta no es lograr que las personas piensen mejor respecto a usted, es hacer que piensen mejor acerca de sí mismas. Tenga fe en ellas y comenzarán a hacer exactamente eso. 4. La mayoría de las personas hará cualquier cosa para estar a la altura de su fe en ellas. Las personas se levantan o se derrumban para satisfacer el nivel de expectativas que uno tiene en ellas. Si expresa escepticismo y duda en otros, le corresponderán con mediocridad. Pero si cree en ellos y espera que les vaya bien, se esforzarán al máximo tratando de hacerlo mejor. En ese proceso se beneficiará usted y ellos. John H. Spalding expresó la idea de esta manera: los que creen en nuestra habilidad hacen algo más que estimularnos. Crean una atmósfera para nosotros en la que se facilita el éxito. Si nunca has sido alguien que confía y tiene fe en las personas, cambie su manera de pensar y comience a creer en ellas. Su vida mejorará rápidamente. Cuando tiene fe en otros, les da un regalo increíble. Deles dinero y pronto se gastará. Deles recursos y podrán no aprovecharlo de la mejor manera. Ayúdeles y muchas veces se aprestarán a volver justamente a donde comenzaron. Pero deles su fe y llegarán a ser confiados, enérgicos e independientes. Se motivarán a adquirir lo que requieren para tener éxito por su cuenta. Y luego de compartir su dinero, sus recursos y su ayuda, podrán usarlos mejor para edificar un mundo mejor. Espero que les haya encantado tanto como a mí este fragmento. Especialmente me hizo mucho clic esa clasificación de las personas de Walt Disney. Creo que hay que ponerle mucha más atención y empezar a identificar estos perfiles en las personas que nos rodean. Bueno, continuamos la próxima semana con otro interesante fragmento de este libro. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.